hablarles sobre pues esta variante de SARS-CoV-2 que pues ha estado causando alerta por la gran cantidad de casos que se está presentando, se está reproduciendo pues o transmitiendo de una manera exponencial. Como ya sabemos, pues esta es una variante del SARS-CoV-2. Se le llama variante porque son cambios que constantemente se están presentando a nivel genético en el virus, en este virus. Y a estos cambios genéticos se les conoce como mutaciones. Cuando un virus tiene una mutaciones, se le llama variantes, que son los cambios en el material genético. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una mutación, una variante o una cepa? Pues las mutaciones son cambios que tienen los virus, como aquí lo dice, a nivel genético, conforme el virus va pasando de una persona a otra. Y como este virus es altamente transmisible, pues esto da pie a que se realicen estos cambios, llamados así, mutaciones, lo cual va a ocasionar pues diferentes variantes. Distintas mutaciones se agrupan en variantes que se les llama también ramas o linajes. Y tenemos también lo que se llaman cepas. Cepas es cuando el virus ha tenido demasiadas mutaciones que van a provocar cambios muy significativos, lo cual lo hace ser pues un virus completamente distinto. La Organización Mundial de la Salud descubrió el 9 de noviembre en Sudáfrica esta nueva variante, ¿verdad?, llamada Omicron, y la declaró como una variante preocupante por su alto riesgo de contagio. Brevemente les explicaré cómo está constituida la estructura de este virus de manera muy superficial para que puedan entender el porqué de la transmisibilidad. Este virus tiene en su estructura diferentes proteínas en la nucleocápside, como viene aquí, en donde también pues surgen cambios significativos al estarse replicando el virus, que es la manera como se multiplica y va proliferando. Pero también tiene proteínas, como dice aquí, proteína de pico o proteínas que están localizadas en la superficie del virus que se llaman espigas, que son esas estructuras de color rojo que estamos viendo ahí, señalados con la flechita. Esta variante Omicron presenta alrededor de 32 mutaciones que pueden hacer que la variante sea irreconocible para las vacunas. De ahí la importancia, ¿verdad?, de conocer el por qué, a pesar de que estamos vacunados o algunas personas están vacunadas, se están infectando. Estas mutaciones ayudan al virus a colarse entre las células del cuerpo con mayor facilidad, por lo cual pues tiene gran transmisibilidad. Y también tiene proteínas que se llaman proteínas de membrana, que también presentan mutaciones, pero las que más infieren con el hecho de que sea un virus altamente transmisible, pues son estas proteínas que están aquí localizadas en las espigas del virus, que son las superficiales, que son las que evaden el sistema inmunológico, es decir, la respuesta inmune proporcionada por las vacunas que ya nos aplicamos, o bien cuando ya tuvimos la enfermedad, porque también hay personas que a pesar de que ya tuvieron la enfermedad, pues como quiera están recayendo, ¿verdad? Se están infectando. El nombre de Omicron, pues se le puso así por el alfabeto griego, que realmente no le correspondía que se le denominara de esta manera, pero que por circunstancias en el cual las letras que correspondían causaban confusión, pues entonces se optó por ponerle el nombre de Omicron. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con la enfermedad? Bueno, dentro de estos son el llamado fatiga o cansancio extremo, fiebre, generalmente es una fiebre no muy alta, picazón en la garganta o garganta irritada, dolor corporal, duelen los brazos, duelen las piernas, duele la espalda, dolores de cabeza, tos, que esta puede o no estar presente, generalmente es una tos seca, sin flema, secreción nasal, que simula como si fuera un cuadro gripal común y corriente, y taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, el pulso se acelera, y sudoración nocturna, que eso es un dato también nuevo, que en los casos anteriores por otras variantes pues no se presentaba. Y se ha visto que hay un aumento
de las reinfecciones en las personas que ya tuvieron COVID-19. Lo que sí no está presente en la enfermedad causada por el Omicron es la pérdida del olfato o del gusto y la dificultad para respirar, ya que este virus, afortunadamente, se reproduce muy bien en el epitelio de los bronquios, pero no lo hace así a nivel pulmonar. Es decir, que la capacidad de reproducción es menor en el tejido pulmonar. Esa es la razón por la cual la mayor parte de los pacientes que adquieren la infección y que presentan la enfermedad no llegan hasta la forma grave de la enfermedad como lo veíamos por las otras variantes, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso es bueno porque la mayor parte de los casos pues pasan así, con cuadros leves, respiratorios leves. ¿Cuáles son algunas de estas características de Omicron? Bueno, pues es que es altamente transmisible, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es menos mortal, lo cual esto se debe pues a que hay menos hospitalizaciones y muertes que para las otras variantes. Puede causar infecciones, incluso en las personas que ya están vacunadas, ¿verdad? Incluyendo aquellas personas que ya tuvieron la tercera dosis. Es efectivo, sí, pero de todas maneras, pues hay que protegernos porque ha habido casos de pacientes que a pesar de estar ya completamente con todo su cuadro de vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo, pues de todas maneras están presentando la enfermedad. Y bueno, pues hay que recordar que el virus se transmite por vía aérea o a través de fomites, como ya lo habíamos mencionado en la presentación que realizamos anteriormente. Los fomites pues son objetos inanimados que podemos tener al alcance sobre la superficie de nuestro área de trabajo, sobre una mesa, y lo cual fácilmente nosotros la podemos llevar a la boca y luego compartirla con otras personas, como por ejemplo una pluma, un lápiz, o la saliva al caer sobre los objetos que están sobre nuestro escritorio, pues puede ser una fuente de contagio. Debido a este tipo de transmisión del virus, nuevamente la barrera fundamental para no infectarnos es utilizar correctamente el cubrebocas. Sin el uso del cubrebocas, aproximadamente te tardas 15 minutos en contagiarte si estás en contacto estrecho con una persona infectada. Por esto es tan importante usar el cubrebocas como herramienta para protegernos ante esta y las demás variantes del virus. Las otras medidas eficaces para evitar contagios son las que se han estado mencionando desde el inicio de la pandemia, que son el lavado de manos con agua y jabón, o mínimo con un antibacterial cuando se esté en lugares públicos o con personas que no vivan en nuestro hogar, la sana distancia y estar al corriente con nuestras dosis de vacunas, ahora que ya hay disponibles, porque incluso aunque no haya un 100% de protección con esto, si sumamos la vacunación con las otras medidas aquí enlistadas, aumentamos considerablemente el nivel de protección que podamos tener ante el virus. Al igual que con otras variantes, los cubrebocas tienen diferente porcentaje de efectividad, siendo los de tipo N95 los más eficaces. Si ponemos atención en esta tabla, vemos que la protección que brindan los cubrebocas de cualquier tipo decrece ante la variante Omicron. Este hecho hace aún más importante tomar medidas en conjunto con el uso de cubrebocas para estar más protegidos. ¿Dónde debemos usar el cubrebocas? En lugares públicos, ya sea el trabajo, escuela, cualquier lugar que no sea nuestro hogar, sobre todo si son espacios cerrados como una oficina o salón de clases, el transporte público, etc. Si son lugares al aire libre, pero no es posible el distanciamiento físico, también hay que usarlo. Y en general, cuando estés en contacto en cualquier lugar con personas que no vivan en tu hogar. La CDC implementó este año entrante nuevos lineamientos de cuarentena y aislamiento y son los siguientes. Si estuviste expuesto al COVID-19 y no tienes esquema de vacunación, con exposición me refiero al contacto con una persona infectada por el virus, se considera contacto cercano cuando se haya estado a menos de 180 centímetros por un total acumulado de 15 minutos o más por un periodo de 24 horas. Esto es, si en un día tú estuviste 15 minutos en contacto con una persona infectada, entonces ya se considera que estuviste expuesto.
Estos 15 minutos pueden ser repartidos a lo largo del día, por ejemplo, 5 minutos en la mañana, 5 minutos más tarde, 5 minutos más tarde en el día. En estos casos, la CDC indica que debes hacer cuarentena en casa por al menos 5 días completos. Los días se calculan de la siguiente manera. El día de la exposición se considera el día 0, el día que estuviste en contacto con la persona infectada. El día 1 es el primer día completo después del último contacto con la persona infectada. Además, en caso de tener que estar en contacto con otros miembros de tu hogar, debes usar tu mascarilla correctamente bien ajustada. También se deben tomar precauciones hasta el día 10 después del contacto con la persona infectada. Con tomar precauciones me refiero a estar atento a la aparición de síntomas en estos días y por esta misma situación a usar el cubrebocas incluso aunque ya no estés en cuarentena. Por ejemplo, te puedes quedar en casa los 5 días y los 5 días siguientes ya puedes ir a tu trabajo o a algún lugar al que tengas que asistir, pero usando correctamente tu cubrebocas. Si estuviste expuesto y estás al corriente con tus vacunas, no es necesario hacer cuarentena, excepto que ya estés presentando sintomatología y de igual forma debes tomar precauciones hasta el día 10. En cualquiera de los casos, si comienzas a presentar síntomas, ya sea que hayas estado expuesto o no, vacunado o no, o si decidiste hacerte una prueba y sales positivo, los lineamientos indican aislamiento por 5 días completos. El aislamiento se calcula tomando el día 0 como el primer día que presentas síntomas o recibes el resultado positivo de una prueba viral y el día 1 como el primer día completo después de la aparición de síntomas o del resultado positivo. También se deben tomar precauciones hasta el día 10 y terminas el aislamiento cuando ya pasaron los 5 días completos y no tuviste fiebre sin tomar medicamentos las últimas 24 horas. O en caso de que no hayas tenido síntomas pero solo un resultado positivo en alguna prueba, con los 5 días de aislamiento es suficiente. La CDC en todos estos probables escenarios recomienda realizar alguna prueba para detectar el virus. Si, por ejemplo, estuviste expuesto pero no presentas síntomas y no tienes un trabajo o escuela al cual asistir de manera presencial, puedes no hacerte la prueba, pero debes quedarte en casa los días marcados en estos lineamientos. Se hace más hincapié para realizar alguna prueba en los casos en que ya haya síntomas presentes. Hay diferentes pruebas que se pueden realizar para detectar el virus. Entre estos tenemos a la molecular, o mejor conocida como PCR, la prueba de antígeno y de anticuerpos. De todas estas, la más eficaz es la PCR, es la que detecta con más eficacia la presencia del virus, dado que detecta material genético de este. La prueba de antígeno también es útil, pero en casos en los cuales da negativo, no es 100% confiable que este resultado sea verdadero. En estos casos, por ejemplo, si te haces una prueba de antígeno y sale negativa, pero sigues presentando síntomas, entonces se debe realizar una prueba molecular. La prueba de anticuerpos, esta es con una muestra de sangre y solo sirve para saber si tú ya has tenido infección en el pasado. No nos dice si ya hay como tal una infección activa en este momento. Como vemos también, se recomienda hacerla en diferentes días. La PCR va del día 1 al día 10 del inicio de los síntomas y como vemos la de antígeno no es a partir del día 1. En algunas fuentes se menciona incluso que debe ser a partir del día 3 de que se presentan los síntomas. Por eso también se hace un poco menos confiable su resultado. Ya esto sería todo por nuestra parte. Ya como medida final, si no lo has hecho, acude a vacunarte.